Hola, 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 estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buen día, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Él dice buenos días, que parece que todavía está en la mañana. Ya estamos de tarde, aló. Buenas tardes. La costumbre. Pues. Bueno. Bien, vamos a tomar la lista rapidito, niños. ¿Qué cursos son ustedes? Telemática. 1.1. 1-1. Sí. Aguirre. Ayauca. Presente. Apolinario. Presente. Oleda. Presente. Asensio. Ingeniero, la compañera Caroline le escribió que tenía que hacer pasantías y no podía estar hoy día. Bueno. Profesor, Aguirre, recién entro, es que no puede entrar. Ávila. Presente. Ayala. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Ayala. Presente, ingeniero. Benítez. Presente, ingeniero. Manilla. Presente, profesor. Cedeño. Cedeño Ángelo. Cedeño Belki. Presente. Mega, Presente. dame los audífonos blancos, mami, un ratito. Este era el Ajá. de Kawasai. Ah, Presente. yo quiero los audífonos de eso, mi amor, prefiero me compro uno de Tu micrófono, págalo, por favor. Chacahuasay, presente. Córdoba. Presente, profe. ¿Sí me puso el profesor? Chacahuasay. Ya está Kawasai. Duarte. Listo, profe. Duarte. Dueñas. Dueñas. Feró. Presente. Flores. Flores. González. Presente, ingeniero Flores. González. Bovea. Presente. Granados. Presente, Granados. Guevara. Presente, presente. Pérez. Presente, Gutiérrez. Ibarra. Ibarra. Martínez. Presente, profesor Ibarra. Matute. Presente, Martínez. Presente, Matute. Ibarra, profesor, no me puso. Ya está Ibarra. Medina. Presente. Local. Presente. Era. Presente. Pero. Presente, profesor. Montaño. Presente. Montoya. Montoya. Moreno. Profe, Montoya tuvo un problema, tiene el papá en el hospital y no se pudo conectar. Moreno. Nicola. Presente. Ortega. Presente. Frías. Presente. Tapia. Presente. Tapia Karen. Tapia Karen. Toasa. Toasa, presente. Ullón. Presente. Vargas. Vergara. Presente, Vargas. Vergara, presente. Villasís. Presente, bro. Villasís.
Presente, ingeniero. Villafuerte. Presente. Yugacela. Yugacela. Zambrano. Presente. Bien, ¿quién no fue nombrado? González, profe. Yo sí llegué a la reunión por el Zoom, por el link del WhatsApp que mandaron. ¿Nadie más? Ibarra, profe. Ibarra. ¿Alguien más? Bien, vamos a arrancar con los videos. Vayan mandando al grupo de WhatsApp, por favor, las diapositivas para ir viendo quién va a exponer. Hasta eso vamos a poner los videos de los 40 años de democracia. Ecuador, 40 años de democracia. Ecuador conmemora este sábado 10 de agosto una fecha histórica y un hecho histórico como tal. 40 años del retorno a la democracia después de 10 años de dictadura. Después de un difícil proceso de reestructuración jurídica, un presidente electo en las urnas, Jaime Roldós Aguilera, se posesionó 10 de agosto de 1979. Pero la estabilidad política no ha sido la característica general de estas 4 décadas. Hubo momentos de convulsión que en general fueron superados constitucionalmente. Con Juan Carlos Aixprúa vamos a revisar cuántos presidentes completaron sus mandatos en esta nueva era democrática. 40 años de democracia pueden ser mucho o poco tiempo, depende de cómo se mire. Lo cierto es que en las últimas 4 décadas, Ecuador debió tener 10 presidentes, pero han sido 14. Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, Rafael Correa y Lenín Moreno. No ha sido entonces la estabilidad la característica de nuestro estandarte político. Vamos a ver a continuación la primera parte de un breve repaso de nuestro último periodo democrático. Desde muy tempranas horas de la mañana se ha notado enorme afluencia de público interesado en dar su voto. Era un 29 de abril, pero de hace 40 años, cuando los ecuatorianos regresaban a las urnas. Tiempos habían pasado desde la última vez, que había sido en 1968, antes de que los militares se instalaran en el poder por toda una década. La elección de las Fuerzas Armadas a ratificar una vez más
el plan de reestructuración jurídica del Estado a fin de que el país entre cuanto antes en ejercicio pleno de la vida democrática y constitucional. Amplias eran las expectativas y la gente acudió masivamente a las urnas. De los 7 millones de ecuatorianos que eran entonces, solo podían votar poco más de 2 millones y le dieron el triunfo a Jaime Roldós Aguilera, empujados por su promesa de cambio y su discurso certero y de fuego. ¿Sabed qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos? Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Desde el 10 de agosto de 1979, desde ese primer momento, a la nueva democracia ecuatoriana se le veía la quilla. La democracia no es perfecta, pero es susceptible de perfeccionamiento. Y por ello siempre será la forma condigna de existencia humana. Maniobras fraudulentas, intentos golpistas, calumnias y hasta el derramamiento de sangre fraterna aparecieron con la pretensión de cerrar el paso de la democracia. 1 año y 8 meses duró su mandato. Fue un 24 de mayo, luego de dar un discurso en el Estadio Olímpico Atahualpa, que Roldós moría en un accidente aéreo. Invoco la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano para continuar la transformación social y económica iniciada por usted. Adiós, señor presidente. Y Osvaldo Hurtado asumía el poder de un país con problemas económicos, que reclamaba abiertamente por las medidas que se adoptaban desde el gobierno. Varias leyes enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Representantes, que establecen impuestos, no para los hombres pobres del Ecuador, no para los trabajadores, sino para los adinerados. ¡Han techo y empleo a nuestra gente! En 1984, León Febres Cordero llegaba al poder, en una campaña que en recta final lo enfrentó a Rodrigo Borja Ceballos. Cuando le entregué la documentación, ¿se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Mírenme, pues. Mírenme. Fue un presidente de derecha, pero lo mismo que se reunía en Washington en la Casa Blanca, visitaba a Fidel Castro en La Habana. En su gobierno hubo enfrentamientos con el grupo terrorista Alfaro Vive Carajo, organización que asaltó, secuestró y asesinó a civiles y uniformados. Una de sus acciones más notorias fue el secuestro del banquero Naim Isaías, a quien mataron mientras se desarrollaba una operación de rescate. Las acciones contra Alfaro Vive redundaron en acusaciones de violaciones a los derechos humanos. En 40 años han pasado tantas cosas. En 1987, un grupo de militares secuestró al presidente León Febres Cordero en la base de Taura. General Vargas, ¿qué va a pasar con la democracia? La democracia la rompe el presidente del Ecuador, no teniendo palabra de honor. En 1987, un terremoto hizo pedazos el oleoducto, interrumpiendo las exportaciones petroleras y agravando la ya difícil situación económica. En 1988, Rodrigo Borja Ceballos asume como presidente. Los problemas con que heredamos del país son tan grandes, tan graves, tan profundos, tan persistentes, que se requiere, como dije antes, una junta de médicos, y esto lo dije en la campaña electoral, para buscar las soluciones adecuadas. Durante su gobierno se dan las primeras grandes movilizaciones de la naciente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que exigían un Estado plurinacional, territorios autónomos y mayores derechos para sus comunidades. Los 2 primeros años tuvo mayoría parlamentaria, pero a mitad de periodo perdió el control del Congreso y la política circular del Ecuador, donde todo, una y otra vez, se repite. 71 años tenía Sixto Durán Ballén cuando asumió como presidente de la República en 1992. Intentó implementar un proceso de modernización del Estado. Cierra los micrófonos, por favor, que no dejan
puedan escuchar ni ver. Pero igual Alberto Dajic renunció al cargo. En 1995, Ecuador se enfrentó militarmente al Perú, en el Alto Cenepa. Allí las Fuerzas Armadas obtuvieron su primera victoria militar de la era republicana y el país se había cohesionado ante la agresión externa. Para Abdalá Bucaram, la tercera fue la vencida. Se postuló para la presidencia en 1988 y llegó a segunda vuelta con Rodrigo Borja. Lo volvió a intentar en 1992. A esas alturas, Bucaram ya tenía problemas con la justicia. En 1990, en el Congreso se intentó darle una amnistía y la sesión terminó en agresiones. Señor, que vean los medios de comunicación, señor. Se me ha pegado por la espalda por un diputado del PRE. Esta es una guerra. Cuando finalmente ganó, en el 96, ofrecía un gobierno a favor de los pobres. Denunciaré todo lo malo que encuentre en mi gobierno. Seré el principal fiscal del mismo y aspiro que todos los partidos políticos, incluido el Partido Social Cristiano, me ayuden en el proyecto de gobernabilidad, porque los pobres del país nos necesitan. Pero su presidencia duró 5 meses y 25 días. Propuso la convertibilidad en el país de 4 sucres por dólar. Los legisladores declararon su incapacidad mental para gobernar y lo destituyeron. Señor presidente, 44 votos por la moción, 34 votos en contra de la moción, 2 abstenciones. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República y el doctor Fabián Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador. Ante la destitución de Bucaram, lo lógico era que asuma el poder la vicepresidenta, Rosalía Arteaga. Pero en política la lógica escasea. La resolución que destituyó a Bucaram nombró a Fabián Alarcón como presidente interino, figura inexistente en la Constitución. Nuestra posición es absolutamente apolítica. Por la fuerza de las circunstancias, es una posición neutral. Arteaga, a su vez, firmaba decretos asumiendo la presidencia. 5 días después, el 11 de febrero, el Congreso Nacional se reunía nuevamente para investir como presidente a Fabián Alarcón, y Arteaga renunciaba al cargo. Lo primero que hizo Alarcón en el poder fue llamar a un referéndum para dentro de 2 meses. En mayo, un 54% de la población avalaba su designación presidencial y un 60% la destitución de Bucaram. Eran 14 preguntas. Entre ellas constaba el llamado a una asamblea constitucional. El gobierno de Alarcón cerró enfrentando al fenómeno de El Niño, que arrasó con la zona agrícola de la costa y dejando miles de millones de dólares en pérdidas. Se ha notado enorme. Ecuador, 40 años de democracia. Ecuador conmemora este sábado 10 de agosto una fecha histórica y un hecho histórico como tal. 40 años del retorno a la democracia después de 10 años de dictadura.
Después de un difícil proceso de reestructuración jurídica, un presidente electo en las urnas, Jaime Roldós Aguilera, se posesionó 10 de agosto de 1979. Pero la estabilidad política no ha sido la característica general de estas 4 décadas. Hubo momentos de convulsión que en general fueron superados constitucionalmente. Con Juan Carlos Exprúa vamos a revisar cuántos presidentes completaron sus mandatos en esta nueva era democrática. 40 años de democracia pueden ser mucho o poco tiempo, depende de cómo se mire. Lo cierto es que en las últimas 4 décadas, Ecuador debió tener 10 presidentes, pero han sido 14. Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, Rafael Correa y Lenín Moreno. No ha sido entonces la estabilidad la característica de nuestro estandarte político. Vamos a ver a continuación la primera parte de un breve repaso de nuestro último periodo democrático. Desde muy temprano, en horas de la mañana, se ha notado enorme afluencia de público interesado en dar su voto. Era un 29 de abril, pero de hace 40 años, cuando los ecuatorianos regresaban a las urnas. Tiempos habían pasado desde la última vez, que había sido en 1968, antes de que los militares se instalaran en el poder por toda una década. La decisión de las Fuerzas Armadas a ratificar una vez más el plan de reestructuración jurídica del Estado, a fin de que el país entre cuanto antes en ejercicio pleno de la vida democrática y constitucional. Amplias eran las expectativas y la gente acudió masivamente a las urnas. De los 7 millones de ecuatorianos que eran entonces, solo podían votar poco más de 2 millones y le dieron el triunfo a Jaime Roldós Aguilera, empujados por su promesa de cambio y su discurso certero y de fuego. ¿Sabed qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos? Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Desde el 10 de agosto de 1979, desde ese primer momento, a la nueva democracia ecuatoriana se le veía la quilla. La democracia no es perfecta, pero es susceptible de perfeccionamiento y por ello siempre será la forma contigua de existencia humana. Maniobras fraudulentas, intentos golpistas, calumnias y hasta el derramamiento de sangre fraterna aparecieron con la pretensión de cerrar el paso de la democracia. 1 año y 8 meses duró su mandato. Fue un 24 de mayo, luego de dar un discurso en el Estadio Olímpico Atahualpa, que Roldós moría en un accidente aéreo. Invoco la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano para continuar la transformación social y económica iniciada por usted. Adiós, señor presidente. Y Osvaldo Hurtado asumía el poder de un país con problemas económicos que reclamaba abiertamente por las medidas que se adoptaban desde el gobierno. Varias leyes enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Representantes que establecen impuestos, no para los hombres pobres del Ecuador, no para los trabajadores, sino para los adinerados. ¡Hagan techo y empleo a nuestra gente! En 1984, León Febres Cordero llegaba al poder, en una campaña que en recta final lo enfrentó a Rodrigo Borja Ceballos. Cuando le entregué la documentación, ¿se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues. Míreme. Fue un presidente de derecha, pero lo mismo que se reunía en Washington, en la Casa Blanca, visitaba a Fidel Castro en La Habana. En su gobierno hubo enfrentamientos con el grupo terrorista Alfaro Vive Carajo, organización que asaltó, secuestró y asesinó a civiles y uniformados.
Una de sus acciones más notorias fue el secuestro del banquero Naim Isaías, a quien mataron mientras se desarrollaba una operación de rescate. Las acciones contra Alfaro Vive redundaron en acusaciones de violaciones a los derechos humanos. En 40 años han pasado tantas cosas. En 1987, un grupo de militares secuestró al presidente León Febres Cordero en la base de Taura. General Vargas, ¿qué va a pasar con la democracia? La democracia la rompe el presidente de Ecuador, no teniendo palabra de honor. En 1987, un terremoto hizo pedazos el oleoducto, interrumpiendo las exportaciones petroleras y agravando la ya difícil situación económica. En 1988, Rodrigo Borja Ceballos asume como presidente. Los problemas con que heredamos del país son tan grandes, tan graves, tan profundos, tan persistentes, que se requiere, como dije antes, una junta de médicos, y esto lo dije en la campaña electoral, para buscar las soluciones adecuadas. Durante su gobierno se dan las primeras grandes movilizaciones de la naciente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que exigían un Estado plurinacional, territorios autónomos y mayores derechos para sus comunidades. Los 2 primeros años tuvo mayoría parlamentaria, pero a mitad de periodo perdió el control del Congreso y la política circular del Ecuador, donde todo, una y otra vez, se repite. 71 años tenía Sixto Durán Ballén cuando asumió como presidente de la República en 1992. Intentó implementar un proceso de modernización del Estado, pero más pudo la guerra. Su vicepresidente fue enjuiciado políticamente. El Congreso no tuvo los votos para censurarlo, pero igual Alberto Dajic renunció al cargo. En 1995, Ecuador se enfrentó militarmente al Perú, en el Alto Cenepa. Allí las Fuerzas Armadas obtuvieron su primera victoria militar de la era republicana, y el país se había cohesionado ante la agresión externa. Para Abdalá Bucaram, la tercera fue la vencida. Se postuló para la presidencia en 1988 y llegó a segunda vuelta con Rodrigo Borja. Lo volvió a intentar en 1992. A esas alturas, Bucaram ya tenía problemas con la justicia. En 1990, en el Congreso se intentó darle una amnistía y la sesión terminó en alesiones. Señor, que vean los medios de comunicación, señor. Sería atacado por la espalda por un diputado del PRE. Esto es una guerra. Cuando finalmente ganó en el 96, ofrecía un gobierno a favor de los pobres. Denunciaré todo lo malo que encuentre en mi gobierno. Seré el principal fiscal del mismo y aspiro que todos los partidos políticos, incluido el Partido Social Cristiano, me ayuden en el proyecto de gobernabilidad, porque los pobres del país nos necesitan. Pero su presidencia duró 5 meses y 25 días. Propuso la convertibilidad en el país de 4 sucres por dólar. Los legisladores declararon su incapacidad mental para gobernar y lo destituyeron. Señor presidente, 44 votos por la moción, 34 votos en contra de la moción, 2 abstenciones. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República y el doctor Fabián Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador. Ante la destitución de Bucaram, lo lógico era que asuma el poder la vicepresidenta, Rosalía Arteaga.
Pero en política la lógica escasea. La resolución que destituyó a Bucaram nombró a Fabián Alarcón como presidente interino, figura inexistente en la Constitución. Nuestra posición es absolutamente apolítica. Por la fuerza de las circunstancias, es una posición neutral. Arteaga, a su vez, firmaba decretos asumiendo la presidencia. 5 días después, el 11 de febrero, el Congreso Nacional se reunía nuevamente para investir como presidente a Fabián Alarcón, y Arteaga renunciaba al cargo. Lo primero que hizo Alarcón en el poder fue llamar a un referéndum para dentro de 2 meses. En mayo, un 54% de la población avalaba su designación presidencial y un 60% la destitución de Bucaram. Eran 14 preguntas. Entre ellas constaba el llamado a una asamblea constitucional. El gobierno de Alarcón cerró enfrentando al fenómeno de El Niño, que arrasó con la zona agrícola de la costa y dejando miles de millones de dólares en pérdidas. Quito, 16 de febrero. Muy bien. A ver, ¿quiénes han enviado los grupos, por favor, para la exposición? ¿Quiénes han enviado las diapositivas? Un ratito. Grupo 3, grupo 7. Acá no dice el grupo. Este grupo lo voy a sacar por ahí. Vamos a poner el grupo. Grupo 2. Grupo 6. Secretaria, ¿cuántos grupos son aquí? 9, hay 9. 9. ¿Por qué solo han enviado 1, 2, 3, 4, 5? ¿Ah? No sé. A ver, grupo 2 aquí está enviado. Grupo 6 también. Y aquí los voy a cobrar todos los que no han hecho. Grupo 2, grupo 6. Aquí no dice el grupo. Aquí dice grupo 7 y grupo 3. Este grupo que falta, exposición clase 6, unidad. Exposición clase 6, unidad. Ahí recién mandaron grupo 3.
Pero aquí no me ponen el grupo. A mí no me sirve nada que señor Kevin, por favor, póngame el grupo. Me ponen formato PowerPoint. O sea, no se toman la molestia de escribir el grupo que son ustedes. Profe, no, yo envié en ante primero, que dice, ahí adentro en los dispositivos dice el grupo 4. Eso es dentro. Yo quiero en el archivo que diga el número de grupo. ¿De quién es este señor Kevin M? Él está en mi grupo, pero yo envié la diapositiva en ante primerito. Y ahí yo le puse clase 6. No clase, es qué grupos son. 4. Ya va a corregir, profesor. Es otro grupo. El 4. Ya, y este grupo de acá que me manda Montiera de ser. Expo 5 clase 6. O sea, yo soy adivino que no sé qué grupo es. Por favor. Ahí le escribí, profesor, el grupo 8, Montaño. Tienen que poner el número de grupo en el archivo que están enviando. Yo no soy adivino, háganme el favor. Entonces solo está el grupo 2, 3, 4. Falta el grupo 5 y falta el grupo 1. Le viene el 6, 7 y 8. ¿Cuántos grupos son, secretaria? ¿8 o 9? Profe. Dígame. Profe. Dígame. Yo soy del grupo 1 y nuestro compañero Montoya el quedó en pasar las diapositivas, pero no ha podido pasarlas ya que él ha estado con su padre que se encuentra en este momento en el hospital y no ha podido asistir a las clases. Eso no es excusa porque ustedes tienen todo el tiempo del mundo de pasarse entre ustedes. O sea que él recién se enfermó del papá. No, él ya ha estado con el papá anteriormente, sino que él quedó por pasar, pero como ha estado con el padre no ha podido pasarnos y todavía no responde nuestros mensajes. Tenía que otro compañero pasarlo. No me puede decir que le echan la culpa al compañero que él no ha pasado porque él está teniendo su problema. Yo comprendo eso de ahí, pero no es posible que nadie más del grupo haya podido enviar los archivos. O sea que nadie más tenía que revisar, nadie más que tenía que subir los archivos, nadie más tenía que exponer. Yo les dije bien clarito que ustedes tenían que enviar. No, pero nosotros sí tenemos incluso el video y el Word, tenemos todo, sino que lo único que nos faltó fueron las diapositivas y es lo demás sí tenemos. Yo quiero la diapositiva del grupo 1, ¿dónde están? Aquí recién me aparece el grupo 4, el grupo 9, 8 me dice que son secretarias, que me dice grupo 9. ¿Cómo es eso? 9. Son 9. Entonces aquí está el 9. Ya, ¿qué es el grupo 1? El grupo 1 no tiene 0. El grupo 5. ¿Qué era bien el grupo 5? ¿Qué era bien el grupo 5? Léame, secretaria, ¿quién es el grupo 5? Buenas tardes. Nuestra diapositiva sí se me puede se dañó esa cosa. ¿Cómo se puede dañar? O sea, como el profesor no toma toda exposición porque no alcanza el tiempo. Entonces, viva la fiesta, no traen la diapositiva, no investigan Word, y ya después cuando el profesor, como manda a grabarse la exposición, ahí lo vamos a hacer, y ya faltando un par de días, ahí vamos a ver si lo subimos, o si no le decimos que por favor aplace un poquito el tiempo porque no lo hicimos, y pasaron vagando toda la semana. No es el primer curso que me pasa, yo ya en algunos cursos estoy terminando esta semana, y en algunos cursos ya me ha pasado lo mismo. Viva la fiesta. Aquí por lo menos son 2 grupos, en otro curso me tocaron 4 grupos que no habían hecho la diapositiva. Como el tiempo no alcanza, el profesor hace 1 o 2 grupos que expongan, el resto tiene que grabarse la exposición, entonces nadie trae. Hay que a ver si tenemos la suerte que no nos toque. O el profesor sortea entre los que enviaron. Ahora me pongo exigente y me pongo a ver que todos envíen y resulta que hay 2 grupos que no han hecho nada. No, pues niños, déjense cosas. Ahí sí estamos mal. Estamos muy mal. Las cosas no son así. Ya le jugó la suerte un día porque el profesor no alcanzó, el otro día tampoco alcanzó. Ya el profesor nunca revisa. Tranquilos, no pasa nada. Y encima le echan la culpa al compañero que tiene un problema familiar. Todos son responsables del grupo, no solamente el compañero.
Secretario, me pasa por interno quiénes son los integrantes del grupo 1 y el grupo 5 que están con 0 en esta exposición. Vamos con el grupo que tengo aquí, creo que es el grupo 4. Van a hacer la exposición ellos. Aguirre, Cedeño, Flores, Moreno y Vergara. Dele. Buenas tardes, ingenieros. Somos el grupo 4. Vamos a hablar sobre la evolución de la democracia en el Ecuador desde una perspectiva constitucional. Esto consta de que en el periodo entre el año 1978 y 1990 fue importante y de crucial importancia para la democracia en América Latina. Tras décadas de inestabilidad política y en contextos de profunda crisis económica, 15 países transitaron desde regímenes autoritarios a otros más democráticos. Este proceso de cambio político se dio en el marco de altos niveles de movilización, consensos anti-autoritarios, expectativas sociales y entusiasmo popular. Siguiente diapositiva, ingeniero. Otro tema que hay que tratar es la final de la dictadura del general Rodrigo Lara, que se dio entre los años 1972 y 1976. El 15 de febrero de 1972 terminó el quinto y último velasquismo. La aventura dictatorial de José María Velasco Ibarra terminó en el carnaval de 1972, con un golpe de estado incruento perpetrado desde Guayaquil por el comandante Jorge Queirolo González, producto de dicho golpe siendo Guillermo Rodríguez Lara el oficial con mayor antigüedad, cuando en esos tiempos era muy reconocido el señor, se le encargaba por el poder mientras Velasco inicia su último exilio en Buenos Aires. Inicia entonces el experimento denominado Revolución Nacionalista, con características similares a los procesos militares previos en la América Latina. A continuación, mi siguiente compañera va a leer la otra diapositiva. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a hablar sobre la transacción pactada de la dictadura blanda a la democracia. Entre 1948 y 1961 se vivió un periodo de estabilidad con la sucesión de 3 gobiernos surgidos de procesos electorales, constituyéndose así el más largo espacio de vigencia democrática que ha vivido el país hasta ese momento en su vida republicana. Una vez negociado el pacto de la transacción política, en diciembre de 1976 se conformaron 3 comisiones de reforma del Estado con la participación de los principales representantes de la sociedad organizada, las que según Aragones contemplaban los siguientes pasos: el mantenimiento de un clima de concordia nacional y un diálogo político con los partidos y organizaciones de diversos tipos, renovación de las cédulas de ciudadanía y confección de padrones electorales, formación de 3 comisiones jurídicas encargadas de reformar la Constitución de 1945 y elaborar una ley de partidos y elecciones y una propuesta de nueva Constitución. Y por último, formación de un Tribunal Supremo Electoral que organice un referéndum. Ya. El siguiente tema es el plan de reestructuración jurídica. Bueno, para implementar el marco constitucional de retorno a la democracia, el gobierno decidió realizar un amplio proceso de consulta cuya dirección fue encomendada al general Richelieu Boyer. Dicho proceso involucró a líderes de diversos sectores políticos y sociales, lo cual representó una modalidad distinta del acostumbrado sistema de asamblea constituyente. La segunda comisión se encargó de la elaboración de un proyecto de reforma de Constitución de 1945 y estuvo precedida por el conservador Ramiro
Borja y Borja. Muchas gracias. Siguiente. Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, a mí me toca hablar sobre la nueva constitución. Es la siguiente diapositiva, profe. Esa ya la dijo mi compañera. Bueno, la nueva constitución. La naciente Carta Magna debía marcar una necesaria ruptura con los regímenes despóticos previos. Por lo tanto, este proyecto pretendía introducir numerosas novedades respecto de las constituciones anteriores. Los objetivos generales de esta reforma buscaron organizar y regular la actividad política, simplificar el número de partidos y dar estabilidad al sistema. Frente a la historia política anterior, antes el caudilismo, la proliferación de opciones políticas y el carácter efímero de las coaliciones que buscaban acceder al poder. Estos fueron un obstáculo para la consolidación de las instituciones democráticas. La siguiente diapositiva, por favor. La ley de partidos políticos. Bueno, dentro del proyecto de crear un nuevo régimen político a través de un cambio en las formas de hacer política, se dio a los partidos el monopolio de la representación ciudadana frente al Estado, con lo que se enfocaron estas organizaciones como la base del sistema político, descalificando otras formas de participación, petición y movilización. Como la ley y la Constitución consolidaron el régimen de partidos políticos, favoreciendo su protección y financiamiento por parte del Estado. El nuevo sistema fue calificado por sus detractores como la partidocracia. Mi siguiente compañero va a seguir con la exposición. Buenas tardes, profesor. La siguiente diapositiva. Ahí está bien. El proceso electoral de 1978 y 1979. Una vez que el referéndum constitucional del 15 de enero es resuelto a favor de la aprobación de la nueva constitución, las fuerzas políticas civiles del país se vuelcan al proceso de elecciones presidenciales previstas para el 16 de julio de 1978. En el proceso participan varias fuerzas políticas del país, tanto los partidos tradicionales o lo que quedaba de ellos, como las fuerzas populistas del Spock velasquino y diversos partidos y movimientos nuevos a lo largo y ancho del espectro político nacional. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Composición del legislativo. El gobierno del triangulativo decide casi a última instancia incluir en la segunda vuelta electoral las elecciones para el Congreso Nacional. De este modo, por única vez desde el retorno a la democracia, se dan las elecciones legislativas después de la primera vuelta electoral. La ventaja presidencial llevaba por el binomio Roldós-Hurtado y el liderazgo de Asák Bucarán. Partidos del gobierno gana una amplia mayoría, aunque no absoluta, en el Congreso. Y ahí podemos ver un pequeño recuadro de la composición. Los diputados, los 120 miembros, 2 por distrito durante 4 años. Y el resto. La siguiente diapositiva, por favor. Sigue mi compañero. Buenas tardes, economista. Yo les voy a hablar sobre las formas de comprensión de la democracia. Se dice que esto se refiere a la interpretación que le dieron a este sistema los romanos, también los griegos, y las formas por las cuales se representa hoy en día en la actualidad. Hoy en día la democracia se presenta de forma directa, participativa, social y representativa, parcialmente o constitucionalmente religiosa, o también religiosa. Pero no se excluye con algunas excepciones donde esto está limitado a las mujeres. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Participación ciudadana y control social. Son dos de los temas que más
discusión se plantea en el diario vivir de la sociedad ecuatoriana. Esto se debe a que a partir de la Constitución de 2008 se ha institucionalizado tanto la participación ciudadana como el control social. Ahora bien, dentro de este grupo de derechos se encuentran los denominados derechos de los participantes, que son los siguientes. Tenemos elegir y ser elegido, participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa y ser consultados. También fiscalizar los actos del poder público y también revocar el mandato que haya conferido a las autoridades de elección popular. También desempeñar empleos y funciones públicas. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse y desafiliarse libremente de ellos. Gracias. Tapia, Ortega, Nicola, Zambrano, Montaño y Mera, perdón. Dele. Dele. ¿Quién sigue? Ingeniero, lo que pasa es que una compañera no tiene internet, pero... Entonces, alguien que le reemplace, por favor, y siga con la exposición. A ver, ¿quién le toca, por favor? Ok, yo estoy. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 8. Evolución, ingeniero, la evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional.
El rediseño institucional es consustancial a la superación del viejo constitucionalismo, lo que se traduce a la limitación de los mandatos por voluntad expresa del pueblo, en la incorporación de los elementos parlamentarios en las nuevas constituciones, en la reasignación de funciones entre las ramas del poder público, que superan por fin su tradicional división tripartita por incorporarse en las necesidades de las sociedades sobre las que va a actuar el orden constitucional. A continuación, mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Constitucionalismo democrático en el Ecuador. Los fundamentos del cambio constituyente los podemos definir como el constitucionalismo democrático, como la imbricación entre los dos conceptos que en su marco se retroalimentan y determinan dialécticamente, democracia y constitucionalismo. Existe un fundamento legitimador y articulador esencial tanto del constitucionalismo como de la democracia en el Estado constitucional, que es el principio democrático, la legitimidad del poder constituido y en primer término de la Constitución, derivada de la presencia no solo formal, sino fundamentalmente del principio democrático y que impregna tanto el origen político como el resultado jurídico. Es un proceso constituyente popular y emancipador. Eso puede tener como resultado una constitución emancipadora. Formas de comprensión de la democracia. Los fundamentos del cambio constituido, la aparición del nuevo constitucionalismo latinoamericano, no solo se ha traducido en la profundización de la legitimidad constituyente de los procedimientos democráticos con que se construyeron los recientes textos latinoamericanos, sino que también ha incidido en la forma y estructura de las nuevas constituciones latinoamericanas, que se adentran en algunas de las preocupaciones, e incluso algunas soluciones del constitucionalismo liberal, revolucionario. En particular, el fortalecimiento de su dimensión política, relación con la soberanía del pueblo. Es en este ámbito donde, sin duda, han innovado de la manera más amplia, en el campo del reforzamiento de la legitimidad. Nos habla de que las nuevas constituciones ya han optado por las nuevas formas del control democrático, sobre todo los poderes públicos. ¿Por qué? Por los mecanismos de democracia participativa y también por la marginación del poder constituyente. Entonces, es decir, la eliminación de la posibilidad de que el poder constituido vaya a modificar la Constitución. Este impedimento de que el poder constituido vaya a modificar el texto constitucional nos garantiza a la Constitución que va a seguir esta manifestación constante de la voluntad del poder constituyente. Entonces, por ende, existe esta democracia y existen diferentes tipos de democracia. Existe la democracia indirecta o representativa, que esta se da cuando la decisión de algún asunto importante del Estado es adoptada por las personas reconocidas por el pueblo, ya sea, pueden ser los representantes. También existe esta otra democracia semidirecta o participativa. Se da cuando se aplica un modelo político que vaya a facilitar a los ciudadanos su capacidad de asociarse con esta decisión. Existe la democracia directa, cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Ya aquí entra lo que es los plebiscitos, que son los plebiscitos. El plebiscito es un procedimiento jurídico por el que se somete algún asunto de total importancia por el Estado a votación. Ahora, la democracia liberal. Esta democracia se caracteriza por la tolerancia y el pluralismo político, que dice que las ideas sociales y políticas diferenciadas en el Estado, incluso incluso las más extremas, van a coexistir y obviamente se va a dar esta competición por el poder político. Y también existe la socialdemocracia,
que es una ideología política, social y económica que busca apoyar a las entidades a alguna intervención estatal, ya sea social y económica. A continuación. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad autónoma que forma parte y lidera la función de transparencia y control social de la República del Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y la Superintendencia. Además de que también tiene influencia a la designación de ciertas autoridades de la función electoral y judicial. Promueve el ejercicio de los derechos de participación social, de control social y de lo público, y la rendición de cuentas. El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas quienes controlan el buen manejo de la gestión pública. Para ello existe una diversidad de instrumentos con la finalidad de incidir en decisiones sobre las políticas públicas en todos los niveles de gestión de lo público. La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene como uno de sus objetivos fomentar las iniciativas ciudadanas e impulsar mecanismos de participación y control social como las veedurías, los observatorios, las asambleas, entre otros. Gracias. A continuación, mi compañero. Siguiente página, gracias. En base a su objetivo principal, nace la Secretaría de Participación Ciudadana y Control Social, la cual se divide en 3 subcoordinaciones. La de color rosado es la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación. Esta está encargada de generar procesos de difusión de los derechos, mecanismos e instancias de participación. La de color celeste es la Subcoordinación Nacional de la Rendición de Cuentas, que esta está encargada de brindar los mecanismos para que el Estado cumpla la obligatoriedad de rendir cuentas sobre su gestión y que la ciudadanía cuente con espacios permanentes para ejercer este derecho. Y la última, que es la de color verde, que es la Subcoordinación Nacional de Control Social, que esta está encargada de promover los mecanismos de control social, como las veedurías, los observatorios ciudadanos, los comités de usuarios, entre otros. A continuación, mi siguiente compañero. La Constitución ecuatoriana del 2009. Esta Constitución fue establecida en el año del 2008. Esta consta de reformas, que la última reforma fue el 13 de julio del 2011. La Constitución ecuatoriana forma parte de las nuevas constituciones latinoamericanas de origen democrático, que son el fruto de un proceso constituyente que trajo como consecuencia la modificación de la norma suprema del ordenamiento jurídico. Esta Constitución reconoce el derecho de la población a vivir en ambientes sanos y ecológicamente equilibrados. También reconoce el derecho a la justicia. Forma parte del impulso de regeneración democrática que han supuesto los procesos constituyentes latinoamericanos a partir de 1991 y que se ha denominado doctrinalmente nuevo constitucionalismo latinoamericano. Gracias, compañero.
Bien, niños, listo. Vamos a dar el resumen. Bien, básicamente, bueno, no es lo mismo que le cuenten que uno vivirlo, ¿no? Yo realmente los 40 años de democracia sí los he vivido. Tengo memoria. Bueno, también estaba muy pequeño. Realmente yo nací en el 74, en medio de la dictadura. La dictadura comenzó en el 72, luego de Velasco Ibarra, la quinta presidencia de Velasco Ibarra, se declaró dictador. De ahí vino una dictadura militar por el general Rodríguez Lara, del 72 al 76, y de ahí del 76 al 79 fue un triunvirato. Para los que no saben o se de preguntar qué es triunvirato es cuando existen tres presidentes militares, uno de la Armada, de la Marina, uno del Ejército terrestre y uno de la FAE. Cada uno maneja o dirige el Estado, pues se llama triunvirato. Y luego ese triunvirato, que fue obviamente una dictadura, se regresó a la democracia y tenemos 40 años más desde esa fecha. Bueno, ya 41, porque fue en el 79, vamos a cumplir 42 años de la vuelta a la democracia. Entonces, sí, ¿no? 42 años, ¿no? 42 años, ¿cómo pasa el tiempo? Bien, en todo caso, de la vuelta a la democracia, ¿no? En todo caso, ¿con quién volvemos a la democracia? Con, que en paz descanse, Roldós Aguilera, un político joven, Nobel, auspiciado por quiero decir que es el tío suegro, el suegro, Assad Bucaram, que lo llevó a la presidencia, aunque después se pelearon, se separaron. Roldós, yo no tengo referencia a Roldós, solo me acuerdo cuando en el 81 falleció, me acuerdo que en un partido de la selección, no me acuerdo con quién jugaba, pero estábamos viendo por televisión, yo tenía creo unos 7 años, y hacen pausa, pues no, y hace un minuto de silencio porque había fallecido nuestro presidente Roldós Aguilera en un accidente aleatorio. No recuerdo cómo fue su presidencia, lo que sí puedo decirles es que mi mamá fue compañera de la universidad de él, también iba a abogada, y lo conocía como una buena persona, un hombre muy inteligente. La esposa Marta Bucaram, también muy buena persona, fue compañera de mi mamá en el colegio, y entonces tenía muy buena referencia de ellos. Lamentablemente hubo ese accidente y fallecieron, y luego pues subió el vicepresidente. Roldós era considerado de izquierda, el vicepresidente no, el vicepresidente era considerado, y es de derecha hasta ahora, es un gran opositor de la gente de izquierda, Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado empieza a gobernar en el 81, luego el fallecimiento de Roldós hasta el 84. Lo que se le acusa a Osvaldo Hurtado es la sucretización de la deuda. ¿Qué significa? Eran deudas de gente rica, de empresarios, que se habían endeudado en dólares, y el Estado la asumió en dólares y se las cobró en sucres. Pero, ¿qué hay de malo en eso? Primero, porque eso se paga con dinero del pueblo. Segundo, porque es una parte del pueblo, y no es el pueblo porque es los empresarios. Y tercero, porque se gastaba dinero público. ¿Qué ocurría? Si tú tenías una deuda, por ejemplo, un empresario tenía una deuda de $10 y el tipo de cambio era 5 sucres, $1. 5 sucres por 10 que debías, tú debías 50 sucres. Pero si el sucre se devaluaba, como pasaba por la crisis económica, y pasaba, por ejemplo, de 5 a 8 sucres por dólar y debes 10, ya no debes 50, debes 80. Y así cada vez que se devalúa el sucre, debías más sucres en esas deudas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Le perdonó, le absorbió, el gobierno pagaba en dólares mientras les hizo pagar en sucres a los empresarios, cosa que la deuda nunca se incrementó, siempre se mantuvo en los términos en que habían pactado en ese momento. Eso es lo que se llamó la sucretización, que le costó miles de dólares al Estado y fue uno de los primeros atracos a la economía del Estado ecuatoriano. Luego vino en el 84 León Férez Cordero, que ganó la presidencia al ganarle a Rodrigo Borja, ofreciendo paz, techo y empleo. Hizo algunas obras, más que nada puentes y niveles en Guayaquil. Bueno, lógicamente después él quería lanzarse a alcalde de Guayaquil y después se lanzó.
pero sí hizo bastante obra, más que nada en Guayaquil. Luego tuvo un problema económico, la economía estaba en crisis, se rompió, por un terremoto se rompió el oleoducto ecuatoriano, por lo tanto los precios del petróleo cayeron, la inflación se disparó, y también tuvo un problema con el general Fran Vargas Pasos, una insurrección militar, lo secuestraron en Taura, una base militar aérea de Ecuador. Bueno, eso es más o menos la historia, ¿no? También tuvo problemas de que puso tanques fuera del Palacio de Justicia para presionar a la Corte Suprema, de que reprimió y persiguió a la gente de izquierda, a la gente socialista, comunista, y de que inclusive hubo algunos desaparecidos, unos excesos militares, excesos policiales, perdón, como la pérdida de los hermanos Restrepo y de la profesora Consuelo Benavides. Se dice que también se torturó, se hizo una comisión de la verdad donde se sacó a la luz de que se había torturado en esa época. Bueno, luego vino Rodrigo Borja. Lo más destacado de ahí fue que él aplicó un modelo de mini devaluaciones para controlar el tipo de cambio y para controlar la inflación. Luego vino Sisto Mayén del año 93 al 96, pero 92 al 96, y lo más destacable es que aplicó un modelo neoliberal, liberó la banca, la dejó hacer lo que le daba la gana. En esa época el presidente de la Junta Monetaria era Guillermo Lasso, y los banqueros gobernaban, pues, y dejaron que la banca haga lo que quiera. El vicepresidente era Alberto Dajic, que tuvo un caso de gastos reservados, le tocó renunciar. Que eran los gastos reservados? Unos gastos privados de la vicepresidencia, que eran para gastos de la vicepresidencia, no para gastos personales. Y se dijo que él había usado esos dineros para gastos personales de él. Entonces se lo investigó por peculado y le tocó huir y huyó a Costa Rica. Luego de unos años el gobierno de Correa, creo que fue perdonado, indultado y regresó. Y ahora es un gran defensor de la banca. Pero en todo caso, eso es en esa época, ¿no? Ellos eran considerados un gobierno socialcristiano, un gobierno de derecha. Luego de ahí ganó Blas Bucaram en el año 96, si no me equivoco. Duró 5 meses, más o menos 5 o 6 meses en gobierno, fue derrocado. Lo principal que él quería hacer un modelo de convertibilidad, que es parecido a la dolarización, un modelo que se aplicó en Argentina. Acá no lo logró aplicar porque fue destituido. Él quería hacer una convertibilidad de $1, 4.000 sucres. 4.000 nuevos sucres, quería formar una nueva moneda. Y con eso, yo pienso, eso es a criterio personal, que hubiera evitado la crisis bancaria de 1998-99 y el periodo bancario, lo hubiera evitado. Entonces, por eso es que se dice que la banca es la que presionó para sacarlo, porque no había razón de ser de sacarlo a Bucaram del poder. No, que es corrupción, ese es el pretexto de todo el mundo y todos los gobiernos supuestamente son corruptos, pero fue un pretexto para sacarlo y lo sacaron. Le correspondía a Rosalía Artiaga, la vicepresidenta, como es lo normal en todos lados, pero como era del mismo grupo y querían ellos tomar el poder, lo pusieron al presidente del Congreso de esa época, Fabián Alarcón, como presidente. Fabián Alarcón gobernó hasta 1998, ganó las elecciones Yamil Maguad, auspiciado por la banca principalmente, y muchos de los ministros que puso Yamil Maguad fueron de la banca. ¿Cuál es el problema de la banca? La banca estaba liberada, el tipo de cambio se había disparado, había crisis económica, vino el fenómeno del Niño, hizo que muchas empresas quiebren, no podían pagar las empresas sus créditos, y aparte la banca había tenido libertinaje, porque se había autoprestado, los mismos dinero de los clientes se lo había prestado a ellos, los accionistas o a testaferros. ¿Para qué? Para comprar empresas. De ahí que los banqueros empezaron a comprar TC Televisión, que en esa época se llamaba Telecentro, compraron Gama TV, que en esa época se llamaba Canal 8, y compraron empresas, y eso es lo que luego, cuando llegó Correa y cambió la Constitución, le prohibió a los bancos que tengan negocios aparte de la banca, y que tengan medios de comunicación, como es normal, que no debe tener un medio de comunicación la banca. Yo me acuerdo una vez que yo estaba en la universidad recién, y había una pelea, justo en la época del feriado bancario, una pelea entre Filambanco, que eran los dueños de Isaías, que eran los dueños de TC en esa época Telecentro, versus los que tenían,
no me acuerdo si era Gama o era otra empresa. Bueno, Gama también era los Isaías. Había, Canal 5, los que son dueños de Banco Pichincha. Había una pelea casada entre los dos y que se estaban presionando para que la gente saque los depósitos de banco a banco. Bueno, eso no tuvo que demorar mucho porque empezaron a quebrar todos los bancos. El primero que quebró fue Continental, Banco Continental. El segundo que quebró, bueno, no sé la cronología, pero quebraron los siguientes bancos. Después de Continental también quebró Banco Popular. Después quebró Filambanco. Después quebró Banco del Progreso. Después quebró la Previsora. Y así unos cuantos bancos más. ¿Por qué quebraban? Porque esos bancos necesitaban liquidez, dinero para pagar a sus depositantes y no la tenían. Pese a que el Banco Central los apoyó y les prestó, algunos de esos banqueros, en vez de pagar a los depositantes, se llevaron el dinero. Y ese fue el desastre de estos banqueros angelitos, que ahora los quieren hacer poco más los héroes de la patria, salvadores de la patria, cuando en los años 90 nos quebraron los banqueros. Con esa crisis y esos antecedentes, muchas personas perdieron sus ahorros de toda su vida, perdieron sus jubilaciones, perdieron la vida porque mucha gente se suicidó, y otros viajaron, emigraron a España, a Italia o a Estados Unidos porque la crisis económica aquí no les daba. Había un incremento de los precios, inflación. El dólar estaba al principio en 5.000 sucres un dólar en la época de Bucaram, después estaba en 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, llegó a estar en 28.000 sucres un dólar, hasta que se dolarizó a 25.000 sucres un dólar. Dice, pero profe, ¿cuál es lo malo que suba el tipo de cambio? ¿Cuál es lo malo que haya estado hasta en 28.000 el dólar? Se lo pongo así, si tú tenías 100.000 sucres en el bolsillo, o tenías 100.000 sucres en el banco, que eso fue lo que pasó, ¿no? La gente tenía plata en el banco, entonces tú tenías 100.000 sucres y el tipo de cambio era 10.000, ¿tú cuánto tenías en el bolsillo? 10 dólares. 100.000 sucres a 10.000 sucres un dólar, tenía 10 dólares. ¿Sí o no? Cuando se dolarizó, ya no al Era tipo... como en Venezuela entonces, profe. Así es, exactamente. Así exactamente. Entonces, luego cuando se dolarizó 25.000 sucres un dólar, entonces nosotros tuvimos, de 100.000 sucres teníamos 4 dólares. Cosa que de 10 que tú tenías, llegaste a tener 4 dólares. Se te comieron, se te pulverizaron 6 dólares. Toda la gente que no cambió sus sucres a dólar, perdió plata. Oh, sorpresa, los ricos que tenían información privilegiada empezaron rápidamente a comprar dólares y cambiar los sucres. Por eso es que pregunte qué rico se hizo pobre en el feriado. Que no sean culpables. Profe, si mi papi aún tenía un botecito con sucres y moneditas así de sucre. Sí, yo me acuerdo inclusive que era tan bajo el valor del sucre que la gente empezaba a hacer artesanías, aretes, collares. Me acuerdo que en el 92 creo que fue, sacaron unos sucres chiquititos, lo llamaron los Borgias, porque fue en el gobierno de Borja. Y esos chiquititos lo hicieron aretes y luego los hicieron collares, porque el sucre no tenía valor. Empezaron a ver ya billetes de 20.000 sucres, 50.000 sucres, 100.000 sucres también, hasta 100.000 llegaron. ¿Por qué? Porque ya estaba devaluado. Y si hubiera seguido, definitivamente eso llegaba, como en Venezuela, a 50.000, a 100.000, cuando no hubiera valido casi nada el sucre. Es que ya no valía. La ventaja que hubiera pasado es que se hubiera hecho la convertibilidad en época de Bucaram. Como lo derrocaron, no pudo hacer la convertibilidad y llegamos al caos que pasó en el 99, 98, a 25.000 sucres un dólar. O sea, nosotros debimos haber dolarizado antes. Sin embargo, no se hizo por los intereses económicos. Pregúntele qué rico perdió plata en el periodo bancario. A ver si alguno le dice yo. Todos los que ahorita son ricos y son más ricos, en el periodo no perdieron. El rico en la crisis no pierde. ¿Por qué no pierde un rico en crisis? Porque tiene activos. Y cuando tiene algo de liquidez, de dinero, y logra cambiarse a un activo más fuerte, salva su plata. Pregúntese en la crisis de ahorita de la pandemia, ¿qué rico perdió? Despidieron un poco de trabajadores que quedaron sin trabajo, sin liquidaciones. Algún rico, algún empresario tiene que haber quebrado, tiene razón. Pero perdió menos que los que perdieron el empleo y perdieron todo.
En la época del 99, 98, 97, cuando la crisis estaba latente, mucha gente perdió todo, sus ahorros. Es como lo que están reclamando ahorita de ese señor que ha captado dinero aquí en el Ecuador. Así, te quedas sin plata. Don NASA. Te quedas sin plata. Tú tenías en el Banco del Progreso 1 millón de sucres. 1 millón de sucres al tipo de cambio de 10.000 sucres $1 era como $100. Al tipo de cambio de 25.000, 1 millón de sucres es $40. O sea, de 100 a 40, perdiste $60. Y si era al revés, si tenías $1.000, recibiste solo 400, perdiste $600. Porque el tipo de cambio se te comió. Y así fue con mucho. Inclusive, si se ponen a revisar, yo me puse a revisar de mi mamá las aportaciones al IES del año 96, 97, 98, 99, antes de la dolarización. Ya en dolarización ya tú tienes los aportes, ya, chévere, en dólares. Pero antes de la dolarización estaban en sucres. Pero como se hizo la conversión, mi mamá tenía $1, $1.25, centavos de dólar de aporte. ¿Por qué? Porque se comió todos esos dólares la dolarización. Todos esos sucres. Se pulverizó. Realmente mi mamá tiene una mejor jubilación ya cuando siguió trabajando y se jubiló en el 2014. Pero si se jubilaba un poco antes, no le alcanzaba porque se comió. Por eso hay mucha gente que tiene pocas pensiones o bajas pensiones. Por eso tanto daño hicieron los banqueros en esa época que es increíble. Cómo ahora la gente inclusive le quieren hacer un altar a los banqueros. Realmente fue terrible todo lo que pasó en el 90. No me crean a mí, revisen la historia. Ustedes no habían nacido. Sí, Porque sí nacimos. ingeniero, porque engañaron a bastante gente. Yo vi un documental en YouTube. Estuve yo analizando del tema y indicaban que habían engañado, como quiere decir, al pueblo para que dándole mejores, sería intereses en los bancos para que ahorren su dinero. Y cuando fue el desfalco, ahí fue la grande, pues ya todos habían ingresado ese dinero y los ricos habían transformado el dólar. Ellos, como los banqueros estaban gobernando, ellos manejaban las tasas de interés, subieron las tasas de interés para que la gente, porque mira, ¿qué es lo que hacíamos los ecuatorianos? Yo me acuerdo que tuve mi primer sueldo en el año 98, como ayudante de cátedra, fueron 300.000 sucres, me acuerdo. Y yo, chévere, ¿qué hago con esa plata? No era millonario, tú escuchas 300.000 y plata. En esa época yo me acuerdo que lo primero que hice fue comprar dólares. Déjenme calcular cuánto es 300.000 sucres a 11.000. Yo me acuerdo que estaban 11.000 sucres $1. A ver, ahorita le hago el cálculo. Estamos hablando de historia, ¿no? De memoria. 300.000 dividido para 11.000. Ya, $27.27. Ajá. Sí, creo que hice bien. Ya, eran $27. Vamos de nuevo a calcular. Sí, está bien. 300.000. Ya, sucres dividido para 11.000 sucres $1. $27 con 27 centavos. Ya, eso fue lo que yo recibí. Claro, no fue 27, fueron como 20 y pico dólares porque yo no me gasté todo. No compré los 300.000. Me guardé una partecita para unos gastos que tenía. Pero yo, si no me equivoco, yo compré algo así como unos $15, $17. Porque el ecuatoriano que hacía, cogía plata, cogía sucre y compraba dólares. ¿Para qué? Para proteger su moneda, su dinero. Y también para ganar plata. Yo me acuerdo que después los vendí cuando ya estaba como en 15.000. Yo dije, chuzo, me gané 4.000 sucres por cada dólar. Pero después de un tiempo subió a 16, a 18, a 20, y esa supuesta ganancia se evaporó. Mucha gente, me acuerdo que algunos, los que tenían plata, sacaban su dinero y lo ponían en dólares directamente, o compraban activos. Ahí el negocio era comprar activos. Si tenías dinero en efectivo, sucres efectivos, no servía. Yo todavía tengo unos sucres, se los tengo en el carro. Si me hace acuerdo mi secretaria, se los muestro en la próxima clase. Claro, no es lo mismo, yo los tengo en físico y se los hubiera mostrado en físico pues si estuviéramos en clase presencial. Pero pues lamentablemente no estamos en presencial. Pero bueno, y también los encontré así rebuscando, porque en esa época nos dieron tiempo a que podamos deshacernos los sucres para cambiarlos a dólares. ¿Y quién se quería quedar con sucres? Si uno quería, necesitaba la plata. Esos sucres yo me los encontré revisando en la bodega de la casa y encontré ahí esos sucres. Tengo billete de 10.000, billete de 5.000 sucres, un billete de 20. ¿Qué más tengo?
un billete de 5 sucres, que eso es difícil de encontrar, ¿ya? Y ahorita ya es de colección eso es, ¿ya? Porque el sucre murió y lo mató la banca. Algo parecido con lo que mató el dinero electrónico, que por ahí recién lo quieren sacar, lo quieren hacer, pero se opusieron al dinero electrónico como no tienen idea. Ya en China y en países desarrollados, usted paga con el celular. Lo pasa el celular y ya lo pagó. Eso es dinero electrónico. Pero aquí se opusieron, como lo propuso Correa. ¿Cómo es posible electrónico? Va a ser otra moneda. Y le hicieron una contra. ¿Pero por qué? Porque simplemente no les conviene. No es negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando los banqueros gobiernan. Bueno, entonces regresando a la historia, fue dura en esa época y se perdió mucha plata. Y como dicen los compañeros, sí, los que vivieron eso, sus padres o sus abuelos, vivieron eso ahí y los que no tenemos tanta edad, pero sí vivimos eso, nos acordamos todo lo que pasamos, todo lo que se sufrió y lo que la gente sufría. Yo les podría poner más videos, pero lamentablemente pues no alcanza el tiempo. Pero es increíble, como hay un video increíble del periodo bancario, cómo la gente llora en las calles, lloraba en las calles, porque había perdido su dinero. Y puede pasar con lo que van a perder aquí con este señor militar que ha cogido plata. Pero esto fue a nivel grande. Entonces los bancos, para que la gente no compre dólares, ¿no? Porque todo el mundo cogía dólares, subieron las tasas de interés para que sea más atractivo tener dinero en el banco y no en dólares. Porque la gente no confiaba en los bancos, cogía sucres, compraba dólares y guardaba los dólares, no en el banco, los guardaba en la casa, en el colchón. Entonces ellos subieron la tasa de interés para tratar de que venga más gente y deposite. Porque necesitaba más depósito también porque estaban sin liquidez. ¿Cuál fue el problema de eso? Que la gente, sí, ¿verdad? Empezaba a depositar, pero cuando hubo el problema y el desfase principal era que ellos se habían prestado. Y si tú mismo te prestas el dinero, ¿cómo tú mismo te pagas? El chiste del banco es que preste a las demás personas y las demás personas te pagan. Puede ser que una persona no te pague, pero si le has prestado a 100 y de las 100, 2, 3 no te pagan, pero te pagan los 97, tú estás bien. Pero si tú solo prestas a 10 personas, a 2 panas tuyos, te prestas tú, a tu esposa, a tu hijo, a tu propia familia, y no te pueden pagar, quiebra por el banco. Entonces los banqueros no tuvieron la plata para poder cubrir, o si la tuvieron no la quisieron dar y se fugaron, dejaban el banco botado. Por eso es que el Estado se encontró con muchos activos de los banqueros para ver si los podía vender y poder pagar. Porque los banqueros huyeron. Y algunos fueron tan sinvergüenza como lo Isaías que huyeron, pero se quedaron con TC. Eso fue en el 98, 99, 2000. Y recién en el 2008 creo que fue, lo confiscó Correa. Los incautó. Por eso es que Crece Televisión y Gama TV son del Estado. Porque antes eran de un banquero, los había dejado como supuesta garantía, pero seguía siendo de él. Entonces se los incautó el Estado. Correa se los incautó y entonces eso pasaron a ser ya del Estado. Así como ustedes han visto el edificio que está en la gobernación de La Guaya, que queda por el World Trade Center en Guayaquil. ¿Han visto ese edificio? Donde está ahorita, donde vas a sacar el pasaporte. Sí. Ya, el edificio del litoral. El que es dorado. Ese era el edificio del Banco del Progreso, el banco que quebró. ¿Y por qué es del Estado ahora? Porque lo dejó en pago. Como quebró, le dejó eso al Estado y el Estado tuvo que usarlo. Esa fue una de las ventajas también que usó Correa. Correa usó algunas de las cosas que había dejado los banqueros botadas, las usaron para hacer instituciones del Estado. Y ahí funcionan algunas instituciones. Ahí creo que funciona donde hacen los pasaportes, Ministerio de Relaciones Exteriores. Y algunas instituciones más, porque es un edificio grande, alto. Asimismo, hay otras empresas y otros negocios que dejaron los banqueros cuando huyeron, llevándose la plata de nosotros. Bueno, eso fue en el año 2000. Ahí lo defenestraron, lo derrocaron a Baguat en un levantamiento indígena. Se alzó en armas un coronel llamado Lucio Gutiérrez. Se nombró, entre comillas, un triunvirato. Lucio Gutiérrez por los militares, Jaime Vargas por los indígenas y Héctor Solórzano como presidente de la Corte Suprema. No duró mucho, duró unas horas,
y se nombró nomás al vicepresidente en reemplazo de Maguad, a Gustavo Nova, que en paz descanse. Gobernó hasta que ganó las elecciones Lucio Gutiérrez, que ahí sí se lanzó, constitucionalmente ganó. Ganó como alguien de izquierda, con la esperanza de que se maneja un gobierno de izquierda. Sin embargo, se viró a la derecha y se fue a aliar a Estados Unidos, fue a visitarlo al presidente de Estados Unidos para darle su apoyo y se viró hacia la derecha. Fue derrocado y luego subió el vicepresidente Alfredo Palacios, y luego vino el presidente Rafael Correa en el 2007, que fue presidente 10 años, donde se hicieron miles de obras, donde se hicieron, por ejemplo, las hidroeléctricas. En los años 90, en Sixto, había la hora Sixto. Pregúntele a sus padres o a sus abuelos. ¿Qué es la hora Sixto? Era que como no había hidroeléctrica, había una sola, Paute, y cuando Paute no tenía agua porque había estiaje, sequía, no tenía cómo producir la energía. Teníamos que apagar. Habían horas de apagones para que se pueda recuperar, porque no había mucha demanda y no había la oferta eléctrica. Entonces teníamos que, por ejemplo, yo tenía clases siempre en la universidad de 6 a 10 de la noche, teníamos que adelantar el reloj y teníamos de 5 a 9, porque había apagones en la noche, apagones de 8 de la noche, 10 de la noche, o sea, no podíamos tener todas las clases completas y teníamos que adelantar el tiempo porque había que aprovechar las horas de sol, porque en las horas de la noche pues había que apagar. Eso se llamó, y pregunten a cualquiera, se llamó la hora Sixto. Esos apagones volvieron en el 2008, ya con Correa presidente, así que tomó la decisión de hacer las hidroeléctricas, hizo 12 hidroeléctricas, y por eso es que ahora no hay apagones. Ahora hemos estado en pandemia, hemos estado en la casa con una sobredemanda de energía y sin embargo no hay apagones. Y sin embargo ahora exportamos energía, exportamos electricidad a Colombia, exportamos electricidad a Perú. Esa fue una de las grandes obras que se hizo en ese gobierno. Luego también se hizo 453 escuelas del milenio, se hizo carreteras, se hizo hospitales, el hospital de Monte Sinaí en Guayaquil, el hospital Guamusur, el hospital de Los Ceibos, el hospital de Quito Sur en Quito, fueron hechos en la Revolución Ciudadana en el gobierno de Correa, entre otras obras. Otra obra que también se hizo fue que nos eliminó la tercerización, que era un modelo de explotación laboral que había, que los empresarios no nos pagaban nuestros beneficios, nuestras indemnizaciones, ni nuestra antigüedad, y no nos pagaban ese el seguro social. Eso fue en el gobierno de Lucio, del 2003 al 2006. Yo me acuerdo que yo estuve tercerizado en mi primer trabajo. Sin embargo, con Correa se eliminó eso y volvimos a tener lo que se llama todos los beneficios de ley. Se creó también la Constitución. Correa derogó el Congreso que estaba en esa época, llamó a una asamblea constituyente, crearon una nueva Constitución, se le aprobó un plebiscito, la aprobamos los millones de ecuatorianos, la aprobamos, y es la Constitución que está hasta la fecha. Está desde 2008 hasta ahora. Esa es la Constitución que nos está vigente. Luego de Correa vino Lenín Moreno, que es el presidente que supuestamente iba a continuar el legado de Correa, que supuestamente era socialista, que fue su vicepresidente por 4 años. Sin embargo, lo traicionó, se viró y Lenín Moreno aplicó neoliberalismo. Lenín Moreno se unió con Nebot y se unió con Lazo y aplicaron neoliberalismo. Estuvo 4 años, no hizo obras. No les puedo decir qué más pudo hacer porque ofreció algunas cosas, nunca las cumplió. Ofreció vivienda, ofreció el tren playero, nunca lo hizo. Ya ni me acuerdo qué otra cosa prometió y nunca cumplió. Y luego el presidente actual, porque recién llegó y tiene 1 mes. Bien, ¿alguna pregunta de todo este reencuentro que hemos hecho de toda nuestra historia republicana? Más que nada los últimos 40 años. ¿Tienen algunos recuerdos, algunas anécdotas de antes o después que ustedes nacieron? Lo que les han contado. No les han contado nada. ¿Han visto un Sucre? Sí. Sí, en moneda Eso y sí. en billete. ¿Se han visto, no? Sí. Pero han visto la... Sí, mis papás Los todavía billetes y tienen monedas guardado. también. Ahora que me acuerdo, había un billete de 50. En un álbum de un álbum de billetes de Sucre. Es increíble que la próxima clase se lo pueden prestar y lo ponga ahí en su monitor, o le tome foto y lo pueda poner aquí en comparte en la pantalla para que nos pueda mostrar, más que nada para los que no conocen. Yo sí lo vi, pues no los usaba, pero sí sería bueno recordar, y porque no tengo todo, tengo nomás como leyes de 20.000, de 10.000 y de 5.000. Ahí veo si los encuentro. Mi papá lo tiene como amuleto, profesor.
Estaba Juan Montalvo en el billete de 50.000, creo que era. Realmente es increíble, es increíble. Y sí, es precio de Venezuela. Cuando estuve en Venezuela en 2017, bueno, no había las grandes colas que decían, normal, no había colas. Uno compraba normalmente en los centros comerciales y la gente sentada, todo normal. Lo que sí había era el problema de la moneda. Yo me acuerdo que llegué, bueno, no voy a decir cuánta plata llevé, pero fui a cambiar $100, porque tú por lo general empiezas a cambiar poquito, ¿no? Yo dije, voy a cambiar 100 para hacer las compras, pensando que era poco, ¿no? Tuve que ponerlo en un ¿cómo se llama eso ahí? Un estuche, una maletita, ¿ya? Porque no me alcanzaba todas las monedas, todos los billetes que me dieron. Me dieron billetes de 2. Como una cangurera. Ajá, pero más grande que el doble de un canguro, ¿ya? Billetes, me dieron billetes pequeños de 20, de 20 bolívares, de 1 bolívar, de 2 bolívares. Inclusive me dijo, ¿sabe qué? No se los gaste, quédenlos de recuerdo porque ya mismo se va a eliminar porque ya vienen las nuevas monedas, los nuevos billetes. Y dicho hecho, como yo me quedé casi una semana, faltando ya 2 días, 3 días antes de irme, ya Maduro en esa época sacó ya el billete de 20.000, que ya me acuerdo cuando yo cambié los últimos $100 para hacer las últimas compras, ya para regresarme, yo le digo, oiga, pero no me dé, porque dijo, me dice socio, ¿cómo es que me dijo? Ellas tienen una forma de decir, como son amigos. Bueno, algo así me dijo donde me cambiaban. Me dijo, ¿sabe qué? Ya hay billete alto. Ya, deme. Y ahí me dio 4 billetes de 20.000, 80.000 y 2 billetes de 10.000, porque eran $100, eran 10.000 bolívares, 20.000. Bueno, no me acuerdo bien cómo era. Lo cierto es que me dieron pocos billetes. ¿Ya? Que sí los pude meter en la billetera. Y yo me parecía raro, porque la primera vez había llevado un poco moto. Es más, hasta le tomé foto. Ahí las tengo en mi Facebook. Le tomé foto de cómo eran la cantidad de billetes, que era bastante. Pero ya habían sacado la 20.000 y ahí sí pude ir nomás con la billetera para poder entrar y comprar. Y compré normal. Y compré cosas muy baratas. De verdad que el tipo de cambio sí nos beneficiaba a los ecuatorianos. Así como cuando viajé. Cuando tú viajas a otro lado, hay cosas muy baratas y hay cosas caras. Pero depende del país donde visites, por el tipo de cambio, tú encuentras cosas baratas. Cuando estuve en Cuba también me salieron cosas muy baratas, más que nada las cosas que producen allá, como el trago, como las artesanías. Cuando estuve en México, sí salió un poquito caro algunas cosas, ¿no? En Argentina también. Pero por lo general, cuando fui a Venezuela, las cosas salieron realmente caras. Me acuerdo que una gorra me costó 18.000 bolívares, que era, si no me equivoco, $3. Era una gorra bonita. Me compré lo que ellos le llaman franelas, que son las camisetas, ¿no? Una polo, o sea, no tipo polo, pero polo, una Armani. Me imagino que eran copias, no sé, no eran originales, pero me las compré 3 por 21.000 bolívares, que era como $6, me salía como $2 cada uno. Barata. Me duraron, creo que todavía me dura por ahí, porque salieron de buena calidad. Así que de pronto no eran mis copias, pero salieron muy buenas. Bueno, como anécdota, ahora que estamos hablando de tipo de cambio, ¿no? Bueno, en algún momento hablaremos otra vez de tipo de cambio. No han vivido eso ahí, es realmente complicado. Los que sí lo vivimos, pues nos recordamos eso ahí. Nosotros con ustedes y nosotros ahora que tenemos la organización, sí es verdad que la organización nos ha ayudado, por supuesto, pero ¿cuál fue el costo? El costo fue muy fuerte. Gente que perdió toda su fortuna. Padres, madres que perdieron su jubilación o parte de su jubilación, que gracias a la dolarización tienen una jubilación muy baja, porque se le comió el tipo de cambio, el diferencial de los aportes que ellos hicieron. O sea, el costo fue alto, que nos ha servido y que ustedes han nacido y han crecido con la dolarización. Bueno, chévere, pero no significa que fue lo mejor. Realmente fue una vida desesperada ante el caos que se había causado y la muerte del Sucre. No fue algo ideal o algo que ellos habían pensado para el bienestar del país. Fue una medida desesperada para tomar. Pero bueno, seguiremos conversando en algún momento sobre eso, sobre historia. Vamos a ir. Solo le hago recuerdo que ya entramos a exámenes. El próximo viernes tenemos la última clase y el siguiente viernes sería el examen. Estamos terminando la unidad 2. No se olviden hacer el video 3. No se olviden hacer la tarea 2. Y no se olviden hacer el glosario. Yo el glosario empiezo a calificarlo desde el día domingo. Si no lo han hecho, profe, disculpe, una pregunta. háganlo, díganme. El glosario solo son 5 palabras, nada más, ¿verdad? Solo
solo 5. Por eso le digo, tiene nomás hasta mañana, porque el domingo empiezo a calificar. Profe, hay unos anuncios que dice que el módulo no va a estar habilitado hasta... Ya, eso está diciendo, no está confirmado. Los profesores no sabemos, no nos han informado nada. Es muy posible que sea fake news. Si no llega a ser fake news y yo logro confirmar que sí es verdad, yo paso y les doy hasta el lunes o hasta el martes para que recuperemos esos días que no pudieron subir. Si llega a ser verdad. Si no es verdad, ustedes suben mañana, suben pasado. No hay excusa. Y yo les comunico por el WhatsApp más tarde o mañana en la mañana, les comunico lo que me dijeron las autoridades, si es que es verdad o no es verdad eso es. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe. Hasta nuevo aviso, suban. Sí, profesor. Suban ahorita. Súbanlo más tarde, tienen bastante tiempo para subirlo porque supuestamente a partir de las 8 de la noche. Supuestamente. Pues si tienen otras cosas, suban. Pero esperemos a ver que eso no sea verdad, que sea mentira. Y yo les avisaré en esto más tardecito o a más tarde mañana. Listo, niños, un placer. Tengan un lindo viernes, un lindo fin de semana. Que gane Barcelona. Y nos vemos el próximo viernes si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Cuídense, ingeniero. Gracias, profe. Bien, Barcelona.